Buenas tardes, muchas gracias a todos, sobre todo agradecer al profesor Sánchez Hormigo la posibilidad de estar aquí esta tarde con ustedes hablando de esto. Es verdad que en los últimos tiempos mis preocupaciones intelectuales, por decirlo de alguna manera, estaban centradas en lo que pretendo decir en este libro último que ha mencionado el profesor, que es mi preocupación por lo que está sucediendo en este país y en los países de nuestro entorno con el aporte de los jóvenes, ¿no? Yo soy de los que creo que cuando ahora, desde hace mucho tiempo, cuando un gobernante, sea del signo político que sea, llega a gobernar en Europa y en los principales países occidentales y se instala en el poder, lo primero que pretende es arreglar los problemas de la sostenibilidad de las pensiones, lo cual yo le agradezco mucho personalmente, y todas las cosas relacionadas con la gente mayor, y no hacen ninguna reflexión sobre lo que está pasando en el mundo de los jóvenes, que en nuestro país conlleva que 4 de cada 10 jóvenes estén en paro y los que tienen empleo estén en las condiciones que todos ustedes conocen mejor que yo. Y en ese contexto pues me llegó la propuesta del profesor Hormigo para hablar para entrar un poco de forma transversal y al final en ese seminario que se ha desarrollado aquí durante todo este tiempo, y le pusimos el nombre de por qué los economistas nos equivocamos tanto. La primera versión era por qué los economistas se equivocan tanto, ¿no? Pero claro, ten en cuenta que yo soy economista y entonces que lo que tenía que hacer fundamentalmente era una especie de autocrítica en voz alta, hacerlo de manera transversal, puesto que algunas de las personas que probablemente están aquí no pertenecen al mundo directamente al mundo de la economía, yo debería interesarles, ¿no? Bueno, yo creo que hablar de las equivocaciones de los economistas es un asunto del que es también muy importante hablar. Al final de la conferencia hablaré de los silencios sociales, de las cosas de las que no hablamos muchas veces, ¿no? Y ahora, en este momento, cuando empezamos a hacer el balance de lo que ha supuesto la gran recesión, lo que hemos llamado la gran recesión, que ha durado hasta ahora, o dentro de poco va a cumplir su primera década de vida, es significativo hablar de esto. Porque si tuviéramos que hacer ahora un balance o un ranking, una clasificación entre todos nosotros de quiénes han sido los principales responsables de lo que ha sucedido a nuestro alrededor en la última década, pues seguramente en el primer lugar de la clasificación aparecerían los golfos apandadores, es decir, aquellos que han robado, que han abusado, que no han regulado, que se han aprovechado de sus circunstancias para cometer todas las irregularidades que hemos visto que se han cometido durante estos años. En segundo lugar, en esa clasificación, probablemente pondríamos a los reguladores y a los políticos que lo permitieron, ¿no? Aquellas personas que tenían que haber controlado todas estas cosas, no las controlaron, o porque no creían en que había que controlarlas, o porque no tenían medios para controlarlas, porque simplemente miraron para otro lado. Pero en el tercer lugar de esa clasificación, yo desde luego pondría aquí la responsabilidad de las ideas equivocadas, de unas ideas que durante mucho tiempo expandieron los científicos sociales, y entre ellos primordialmente los economistas, que convencieron al ciudadano común, a la mayor parte de la gente, que estábamos más o menos seguros que no se iban a repetir los errores del pasado y que no íbamos a vivir especulaciones como las que se han vivido en otros momentos de la historia. Yo creo que la responsabilidad de esas ideas equivocadas es de lo que nosotros como economistas debemos hablar, y sobre lo que tenemos que hacer la crítica, ¿no? Para analizar esta gran recesión que hemos vivido, hay que partir, en mi opinión, de dos problemas previos, ¿no? De dos problemas previos que la han caracterizado desde su inicio. El primer problema previo es sinceramente, la escasa capacidad de diagnóstico que hemos tenido los economistas sobre la crisis. Con notables excepciones, que las hay, en mi opinión, podríamos hacer ya un balance y decir que ha habido muy poco acierto sobre la profundidad de los problemas, sobre la capacidad de contagio que iban a tener esos problemas, sobre la duración de la crisis, que todavía tendríamos que discutir si podemos considerar que ha terminado
o no, y ahora el debate que se está abriendo sobre sus consecuencias, sobre las cicatrices que esta crisis ha dejado en nuestras sociedades. Todavía hoy ni siquiera sobre esto hay consenso, ni siquiera hemos llegado a un consenso sobre lo mismo. Y eso es factible que se deba probablemente a la existencia en estos momentos de dos tipos de economistas que están sobre todo en los extremos, pero que tienen mucha popularidad mediática, por decirlo de alguna manera. En un extremo estarían aquellos economistas que trabajan en sus torres de marfil, en sus laboratorios macroeconómicos, que solo tienen en cuenta los datos puros, las estadísticas, las matemáticas, sin introducir en sus modelos esas tendencias históricas, los contextos, las pasiones humanas, lo que Keynes denominaba los animal spirits, ¿no? Los espíritus animales. Esta mañana un colega mío de una radio de aquí me preguntaba ¿qué es un animal spirit? Y yo le decía, mira, si tú esta tarde sales de tu emisora y vienes a la Cámara de Comercio de Zaragoza a escuchar mi conferencia y pasas por un escaparate donde hay una chaqueta muy bonita que tú no necesitas, pero te prendas de ella y decides comprarla, estás haciendo un acto irracional desde el punto de vista económico probablemente, pero que pertenece a la vida misma. La vida misma está llena de situaciones como esa. Eso es un animal espíritu, ¿no? En el otro extremo están aquellos economistas que también existen y que los vemos frecuentísimamente, que han abordado la crisis estrictamente desde el punto de vista de la política, estrictamente desde el punto de vista de su ideología personal, sin considerar la coyuntura y los datos que rectifican sus posiciones previas, ¿no? Y la existencia de estos dos tipos de economistas en los dos extremos es lo que ha contribuido a que algunos califiquen lo que ha ocurrido durante todo este tiempo como una especie de proceso a los economistas. ¿Qué se dice de nosotros en la calle? ¿Qué se dice de los economistas y de los que nos dedicamos a la economía en la calle? Pues primero, yo creo que se dice que la economía, a pesar de ser la ciencia social matemáticamente más avanzada en relación con el resto de las ciencias sociales, es la ciencia social humanamente más atrasada, porque se ha abstraído, como decía hace un momento, en determinadas ocasiones de las condiciones sociales, de las condiciones históricas, de las condiciones psicológicas, que en mi opinión son inseparables de las actividades mercantiles. Por ello, los especialistas, los economistas especialistas, los expertos, han sido incapaces de prever y de interpretar bien el curso de los acontecimientos y cada vez más necesitamos las muletas de otros especialistas. Para entender lo que está ocurriendo a nuestro alrededor no basta con las herramientas de la economía. Tenemos que introducir las herramientas de la sociología, de la filosofía, de los politólogos y hasta de los físicos. Como ustedes saben, ya hay muchas empresas y muchas instituciones que introducen físicos en sus laboratorios de estudios econométricos y de economía, ¿no? También se nos acusa a los economistas, como corolario de lo anterior, de que se ha generado la sospecha de que la ciencia económica en esta última crisis, en estos últimos años, en lugar de haber corregido las tendencias más perniciosas que nos llegaban a la sociedad, ha contribuido a la debacle con el desarrollo de teorías que o bien ignoraban los factores claves de lo que estaba sucediendo o, lo que es peor, los excluían intencionadamente por motivos ideológicos para favorecer una determinada agenda política, en general casi siempre favorable a la desregulación permanente, ¿no? Y justamente por ello, por estas dos circunstancias, por la utilización de las matemáticas de una manera desaforada y por no haber introducido los elementos claves de lo que estaba ocurriendo, pues los ciudadanos no se dieron cuenta a través de la acción de los economistas de la tormenta que se nos venía encima a todos, porque nos sentíamos respaldados, se sentían respaldados por una teoría económica que les convencía de que estaban más o menos seguros, ¿no? En unas declaraciones, el biógrafo canónico de Keynes, Robert Skidelsky, que es un hombre que todavía, a pesar de que ya es muy mayor, sigue con un gran vigor intelectual, calificaba a estos economistas hegemónicos
de mayordomos intelectuales de los poderosos, diría. Son los mayordomos intelectuales de los poderosos porque han respaldado las opiniones de estos, de los poderosos, siempre que ha sido necesario con el objeto de que se adecuaran a los estados de ánimo dominantes, ¿no? Este memorial de agravios sobre los economistas los ha resumido un periodista italiano que escribe en La República, Roberto Petrini, que escribió, quizá algunos de ustedes lo conozcan, un librito titulado precisamente Proceso a los economistas, que tuvo una cierta exposición pública, ¿no? En este libro Petrini se pregunta si los economistas que hemos sido los economistas los magos de la época moderna, los chamanes de nuestra sociedad globalizada, ¿no? Y se pregunta, ¿son un bluff y sus teorías sirven de muy poco cuando urge avistar la tormenta de la crisis y sugerir recetas para recuperar el bienestar? Se pregunta esto, ¿no? Las sociedades modernas, insisto en lo que dice Petrini, los colocaron como vigías del bienestar colectivo, pero mientras se acercaba el iceberg de la crisis, ellos estaban a cubierto en las universidades y grandes instituciones internacionales y no dieron la voz del arca. Y entonces se pregunta y termina su reflexión, ¿se distrajeron, mintieron o es que su ciencia muestra las limitaciones que tiene la economía, ¿no? Y Petrini establece algunos casos, esos que todo el mundo menciona sobre los economistas. Yo voy a mencionar aquí unos pocos de ellos, ¿no? Algunos de los cuales he tenido testimonio en una comida que hemos tenido hace un rato el profesor Hormigo y una serie de periodistas, ¿no? Uno, los economistas yerran continuamente en las previsiones. Es lo que se denomina la feria de las previsiones erróneas. Segundo, han perdido el contacto con la realidad. Tenemos una sobredosis de matemáticas. Los físicos, habitualmente discretos y poco inclinados a aparecer en los medios de comunicación, han aprovechado el momento y han sacado del bolsillo el dedo que señala a los economistas y han subrayado los defectos de quienes practican una ciencia social que, como todas las ciencias sociales, es imperfecta. Uno de esos físicos, Philippe Bouchot, escribió un artículo incendiario en la revista científica de referencia Nature, cuyo inicio es arrollador. Les cito textualmente lo que decía Bouchot. En comparación con la física, se puede decir que los éxitos cuantitativos de la economía son decepcionantes. Los cohetes llegan a la Luna, se extrae la energía del átomo, los satélites permiten que millones de personas encuentren el camino a casa. ¿Cuál es el resultado representativo de la economía si dejamos a un lado la recurrente incapacidad para predecir y evitar las crisis? Otra de las secuencias, otro de los alegatos que hace Petrini sobre los economistas. Tienen demasiado poder. En los últimos 20, en los últimos 30 años, se ha presenciado una especie de dictadura de los economistas y de sus palabras y de su léxico, ¿no? En el debate público sigue dominado por la jerga de los economistas. Términos como rigor, como prima de riesgo, como recorte del déficit, como recorte de la deuda, como recorte del gasto público, lucha contra la inflación y todos los demás que podrían poner se han convertido en una especie de imperativos categóricos de nuestra época. Otra dificultad que tienen los economistas, claro, es a mí me atañe por mi doble profesión, por ser periodista y por ser economista, ¿no? Dice Petrini, los economistas son incapaces de comunicar. ¿Acaso saben los economistas hablar a la gente? ¿Consiguen hacerse entender? ¿Son capaces de comunicar al ciudadano de a pie los esfuerzos que hacen, encerrados en sus laboratorios? ¿O más bien sus debates son accesibles tan solo a los iniciados y a los expertos? Muy sugerente esto, ¿no? Recientemente, un economista del Banco de España, un economista serio del Banco de España, Juan Francisco Gimeno, ha introducido un concepto nuevo en nuestras vidas, que es el de no sé si lo habéis conocido, Alfonso, las econopatías. ¿Qué son las econopatías? Las econopatías son las enfermedades que sufrimos los economistas en el ejercicio de nuestra profesión. Define Gimeno 6 de las econopatías
que tenemos en estos momentos identificadas por los excesos o por los defectos de la manera que actuamos. Hay 6 grandes enfermedades, 6 grandes econopatías en estos momentos. Uno, la primera, el excesivo recurso que hacemos a los planteamientos morales o a los planteamientos ideológicos. Ya hablábamos antes de eso, ¿no? La economía efectivamente nace de la filosofía moral, pero en estos momentos es mucho más empírica y mucho más pragmática. El segundo defecto, la segunda econopatía es justamente la contraria. La de aquellos que se despreocupan totalmente por las cuestiones morales. Es decir, no se puede obviar, un economista no puede obviar las cuestiones de justicia social. Las dos siguientes econopatías también tienen que ver, son por exceso y por defecto. Los que tienen un desdén por el método científico. Es decir, aquellos que desprecian los datos en lugares y momentos históricos diferentes y no se someten a la disciplina de los métodos científicos que con todas sus dificultades y con todos sus defectos hemos conseguido tener en el mundo de la economía. Y esa gente, dice Jimeno, representa lo mismo que los hechiceros en la medicina. La cuarta econopatía, de nuevo, es el otro extremo. La concentración que hacemos los economistas muchas veces en los desarrollos técnicos. Algunos economistas olvidan el objetivo de producir conocimiento útil sobre cuestiones económicas y acaban convertidos en esclavos de determinadas metodologías experimentales y especulativas. Y las dos últimas econopatías son, por un lado, el apego que tenemos muchos economistas a las sabidurías convencionales, a las ideas basadas en la costumbre, en preguntas sobre las supuestas verdades fundamentales de la economía, y en el otro extremo, aquellos que son heterodoxos, completamente indocumentados, ¿no? Ideas supuestamente alternativas que se ponen en circulación sin ninguna base empírica demostrable, ¿no? La heterodoxia, como todos sabemos, solo es útil cuando nace del profundo conocimiento que tenemos de la ortodoxia. Solamente en ese sentido nos puede servir. He puesto aquí una frase, que la digo a punto, como si fuese un poco de retórica, ¿no? Del mismo modo que, como afirmaba el político francés Clemenceau, la guerra es un asunto demasiado importante para dejársela a los militares, la economía tiene demasiadas aristas para abandonarla solamente para los economistas. Los economistas somos muy importantes, pero no somos los únicos. A finales del año 1989, el semanario Time publicó un artículo en el que exigió la dimisión de los politólogos de todo el mundo por no haber predicho la caída del muro de Berlín. Pues algo así, casi una década después del inicio de la Gran Recesión, yo me pregunto si no habría que demandarnos a nosotros mismos algo parecido de los economistas ciegos mudos ante los problemas que han surgido entre nosotros. Decía al principio que había dos problemas iniciales. El primero, como decía, era las dificultades en el diagnóstico que tenemos, ¿no? El segundo problema está íntimamente relacionado con el primero, ¿no? Hay una burbuja más antigua y mucho mayor que las burbujas bursátiles, tecnológicas, inmobiliarias, financieras que hemos vivido todo este tiempo, que es la burbuja epistemológica, la burbuja del conocimiento. Es una burbuja en la que durante mucho tiempo ha flotado una visión economicista del mundo. Una burbuja que nos ha dicho que la economía era un sistema puramente cuantificable, abstracto y autosuficiente, independiente de las inquietudes humanas. En este sentido, la crisis económica, la gran recesión, tendría su origen, en mi opinión, en una crisis de percepción del conocimiento, ¿no? Esta burbuja del conocimiento empezó a pincharse con esta crisis tan profunda, cuando entró en nuestras vidas un mundo real que llama con fuerza a nuestras percepciones en forma de paro, de empobrecimiento, de endeudamiento, de desigualdad, de cambio climático, que es un problema bien importante para los economistas, de escasez, de precarización estructural, etcétera, etcétera. Se podría concluir con esta sentencia.
los dioses que habíamos adorado hasta el año 2007 resultaron ser falsos. Ahora tenemos que sustituirlos por otros y a ver si conseguimos que esos dioses nuevos sean los verdaderos, ¿no? La crisis iniciada en el año 2007 puso en cuestión el acierto de los economistas como profesión. El único colectivo que dedica su jornada laboral con exclusividad a prever y analizar los cambios económicos y a dar recetas para corregirlos, no los dio. Hay dos escuelas sobre la actitud del economista de las crisis. La primera es la escuela de Casandra. Como todos ustedes saben, Casandra era una sacerdotisa a la que el dios Apolo, por amor, le concedió el don de la profecía. Casandra adivinaba antes que los demás qué es lo que iba a suceder. Como Casandra no correspondió al dios Apolo, este la maldijo y le proporcionó un segundo don, de sentido negativo. Podría adivinar lo que iba a suceder, pero nadie la creía. Lo que fue para ella una fuente de dolor y fue para el mundo una fuente de dolor y de frustración. Casandra, si ustedes lo recuerdan, previó la destrucción de Troya, previó la muerte de Agamenón, previó su propia desgracia, pero fue incapaz de evitar estas tragedias. Pues bien, en mi opinión ha habido pocos economistas Casandra que pronosticaran aquel arranque aciago del siglo XXI. La segunda escuela es la del cisne negro. Casi coincidiendo con el inicio de las dificultades, se publicó con un éxito editorial que, por cierto, dura hasta hoy mismo, un ensayo de un profesor de Ciencias de la Incertidumbre de la Universidad de Massachusetts, Nassim Taleb, que se tituló El cisne negro, que muchos de ustedes conocerán, ¿no? ¿Qué es en ciencias sociales un cisne negro? Un cisne negro es un suceso improbable cuyas consecuencias son muy importantes. Es una tormenta que llega en medio de un cielo estrellado y sin nubarrones, que desencadena un huracán. Un cisne negro tiene tres características. Primero, es una rareza, porque nada puede afectar de forma convincente a esa posibilidad. Segundo, porque produce un impacto tremendo. Y tercero, porque la naturaleza humana hace que inventemos explicaciones de lo que ha sucedido después del hecho, con lo que se hace interpretable y predecible. Pues bien, yo creo que la gran recesión se ha parecido mucho más a un ejemplo de Casandras desatendidas, economistas que avisaban de la naturaleza incontrolable de las burbujas que existían a punto de estallar y a los que no hicimos caso, a lo que llamábamos cenizos, porque en aquel momento las cosas nos iban bien, y tiene mucho más que ver con Casandras desatendidas con qué decir de negros, algo que se genera de repente. Las crisis nunca se generan de repente. Otro punto que querría tratar, y aquí entramos un poco en algunos de los nombres que antes mencionó el profesor Hormigos, aunque no voy a citarlos ni mucho menos a todos ellos, es reflexionar sobre quiénes han sido, por decirlo de alguna manera, los Pepito Grillo de nuestra profesión, de la ortodoxia económica. Hay dos que son los más conocidos, los más mediáticos, ambos galardonados con el premio Nobel, que son Joseph Stiglitz y Paul Krugman, ¿no? En los últimos tiempos se han añadido a ellos otros, para entenderlos entre nosotros, a su izquierda y a su derecha, aunque estos términos son bastante inadecuados muchas veces para hablar de economía, ¿no? Pues bien, Stiglitz y Krugman, aprovechando la libertad, aprovechando el prestigio, aprovechando las rentas de situación, como las conferencias, los seminarios, los libros, las asesorías que les proporciona el premio Nobel, han elaborado durante todos estos años pronunciamientos que se salen del consenso neoclásico de nuestra profesión, ¿no? En septiembre del año 2010, todavía en plena recesión, en uno de los momentos peores que estamos viviendo, la comunidad de economistas concedió el premio Nobel de Teoría Económica a los 10 economistas que mejor previeron la crisis. En esa lista de 10 economistas pues, están algunos de los que se han mencionado aquí: Steve King, Diego Rubini, Michael Hudson, Soros, que fue uno de los demás, y también Stiglitz y Krugman, ¿no?
Stiglitz escribió algo tan demoledor para nosotros, e irónico a su vez, como que los economistas somos buenos para identificar las fuentes subyacentes de los problemas, pero no estamos aptos para hacerlos en el momento adecuado. Lo que significa que no tenemos muchas posibilidades de acertar, ¿no? Sin embargo, fue Krugman el que, más o menos en esas fechas, un poquito antes, hizo la crítica más incisiva que, en mi opinión, se ha hecho de los economistas a través de un artículo muy largo publicado en el New York Times, que pronto dio la vuelta al mundo y que se titulaba ¿Cómo pudieron equivocarse tanto los economistas? Fíjense que él sí habla en tercera persona plural. ¿Cómo pudieron equivocarse tanto los economistas, ¿no? En ese texto, Krugman dice que nosotros, los economistas, deberíamos tener las cosas bajo control antes de que empezasen los problemas, antes de que empezase la gran recesión, y que siendo importante el error de no ver avanzar las dificultades, mucho más importante fue la ceguera, su ceguera, ante la posibilidad de que hubiera fallos sistémicos en la economía del mercado. Sencillamente no los consideraban posibles, ¿no? Y aquí hace esa divertida división que probablemente en el seminario que han tenido ustedes les habrán hablado varias veces de ello, entre aquellos, los economistas de agua salada, que son los economistas que viven al lado de los océanos, que son básicamente keynesianos, progresistas, y los economistas de agua dulce, que son los neoclásicos. Durante muchos años, casi 2 décadas, ambos grupos, economistas de agua salada y economistas de agua dulce, firmaron una especie de falsa paz intelectual, basada sobre todo en la confluencia de opiniones que salvaban al mercado de sus fallos, ¿no? Eran los años que se llamaron los años desde el año 1985 hasta el principio de la crisis, de lo que se llamó en su momento la gran moderación, en que la inflación era leve y las recesiones eran relativamente suaves, ¿no? Los economistas de agua salada se tranquilizaban pensando que la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, tenía todo bajo control. Los economistas de agua dulce, aunque no creían en la política de la Reserva Federal, como las cosas iban bien, miraron hacia otro lado, ¿no? Bueno, la gran recesión del año 2007 acabó con esa paz postiza entre estos grupos de economistas, durante la cual las fricciones intelectuales en ellos habían permanecido dormidas, y aunque no se produjo ninguna convergencia real entre sus posiciones. Fue entonces cuando Alan Greenspan, entonces presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, al que los economistas llamábamos el maestro con mayúsculas, nos parecía el cenit de nuestra profesión, admitió, estábamos viviendo en los tiempos de los peores de la crisis, encontrarse en un estado de conmoción e incredulidad porque todo el edificio intelectual se había hundido. Y esto es muy representativo de esta polémica entre economistas de agua salada y de agua dulce. ¿Recuerdan algo a esa otra polémica que hubo, Cambridge contra Cambridge, que mencionaba el profesor Amigos del Retiro, y que enfrentó a los discípulos directos de Keynes en el Cambridge británico, Robinson, Piers Rafa, Nicholas Caldor, unos economistas fantásticos, ¿no? Con los del Cambridge de Massachusetts, con los del Cambridge de Estados Unidos, también economistas brutales, como Samuelson, Robert Solow, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy paradójico porque los norteamericanos llegaron todos ellos al premio Nobel, ¿no? Mientras que los británicos ninguno de ellos no consiguió, ¿no? Cuando probablemente eran mejores economistas. Yo, por ejemplo, creo que Pilar Robinson, que era una economista fantástica, no consiguió nunca el premio Nobel por ser mujer. Por ser mujer, no por las posiciones que mantenía, ¿no? Porque si no lo hubiera conseguido. También antes en la intervención mencionaba el profesor Hormigos, otro economista que ha aparecido en nuestras vidas con una importancia enorme y que retengan su nombre los que no lo conocen, que es Paul Romer. Paul Romer es desde hace unos meses, desde octubre del año pasado, el economista jefe del Banco Mundial. Desde que Stiglitz había ocupado ese puesto a finales del siglo pasado, el Banco Mundial no había tenido nunca en ese puesto un economista de tanta relevancia mediática como había tenido economistas de un perfil más discreto, ¿no? La revista Time considera, recientemente considerado a Paul Romer, una de las 25 personas
más influyentes de Estados Unidos. Es uno de los pioneros de las teorías del nuevo crecimiento, lo que ahora se llama crecimiento endógeno, y ha sido profesor en lugares tan prestigiosos como Berkeley o Stanford, ¿no? Pues bien, Romer ha conmovido recientemente a los cimientos de nuestra profesión a publicar un artículo técnico muy largo titulado El problema de la macroeconomía, en el que demuele del todo los cimientos de la corriente del pensamiento económico neoclásico, que es, como todos ustedes saben, la hegemónica de nuestros días y a la que él, paradójicamente, pertenece, ¿no? La primera frase de su artículo resume el artículo entero. Desde hace 3 décadas, dice Romer, la macroeconomía está yendo marcha atrás. Enumero ahora a continuación algunas de las ideas que menciona Romer en su artículo y que considera centrales en estos momentos para el análisis de la actual macroeconomía, porque yo creo que son muy representativos, ¿no? Primero dice, los modelos macroeconómicos actuales emplean hipótesis increíbles para llegar a conclusiones desconcertantes. Imagínense si eso es cierto, en qué manos estamos, todos nosotros. Segundo, el problema no es tanto que los economistas digan cosas que son inconsistentes con los hechos. El problema de verdad es que a otros economistas les dé igual que a los primeros los hechos les den igual. Es decir, que nos dé igual. Que sabemos que los modelos macroeconómicos actuales emplean hipótesis increíbles para llegar a conclusiones desconcertantes y seguimos trabajando con esta hipótesis, ¿no? Una tolerancia indiferente ante el error evidente es algo todavía más destructivo para la ciencia que consagrarse a hacer apología del error. Luego dice el profesor Romer, fantástica, dice, existen paralelismos sorprendentes entre los economistas y la teoría de cuerdas establecida en la física de partículas. Y reproduce una serie de características de esta teoría de cuerdas, que yo evidentemente desconozco todo, es decir, pero que se puede aplicar a los economistas. Dice. Y enumera 7 características de los economistas en estos momentos. 1. Tenemos una enorme confianza en nosotros mismos. 2. Somos una comunidad científica extraordinariamente monolítica. 3. Un sentido de identificación con el grupo similar a la identificación con una fe religiosa o una plataforma política. 4. Un sentido muy marcado de la frontera entre el grupo y otros expertos. 5. Una falta de interés y hacer caso omiso de las ideas, opiniones y trabajos de los expertos que forman parte del grupo. 6. Una tendencia a interpretar las pruebas de manera optimista, de creer afirmaciones exageradas o incompletas sobre resultados y desestimar la posibilidad de que la teoría sea errónea. Y 7. Y último, una falta de comprensión sobre el grado en que un programa de investigación debe incluir el riesgo. En estas condiciones, dice Romer, que trabajamos los economistas. Y se une en esa crítica a otros colegas que ya desde hace bastantes años ponen en cuestión la economía dominante en nuestro tiempo, aunque la mayor parte de ellos se haya formado dentro de la misma, ¿no? Y menciono aquí el nombre de otra persona que yo creo que en estos momentos está en el centro del debate económico de nuestros días, que es Steve King, un economista australiano, de quien se dice que fue el que más se acercó, que más se aproximó a los efectos que va a tener la gran recesión y al momento en el que estallaría. Y es uno de los que más eficazmente ha atizado a la economía neoclásica, en la que, por cierto, incluye a Krugman, dando sentido a esa frase de que en economía todos somos neoclásicos respecto a algo. Su libro, que mencionaba el profesor Ríos, La economía desenmascarada, es pródigo en esta tesis principal, que la economía neoclásica es responsable no solo por no haber anticipado la gran recesión, sino por ser intrínsecamente errónea y haber contribuido a multiplicar las calamidades que intentaba prever. Si su único fallo, dice King, hubiera sido no anunciar la crisis con tiempo para que los ciudadanos pudiéramos guarecernos, los economistas neoclásicos no se diferenciarían de los meteorólogos que no ven llegar una tormenta. Serían culpables
de no haber dado la alerta, pero no se les podría responsabilizar de la tormenta misma, ¿no? En cambio, los economistas neoclásicos tendrían una responsabilidad directa en la tormenta económica, ya que convirtieron, fíjense lo que dice, ¿no?, lo que podría haber sido una crisis financiera y una recesión del montón, entre comillas, en una crisis mayor del capitalismo. Como ustedes saben, el capitalismo ha tenido 4 crisis mayores, que son las 2 guerras mundiales, por motivos obvios, la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado y la Gran Recesión de nuestros días, ¿no? Según las creencias y las acciones de los neoclásicos, lograron que la última crisis económica fuese mucho mayor de lo que hubiera sido sin su intervención. Señores del jurado, es decir, esto sí que es una crítica a los economistas, ¿no? ¿Hemos practicado estos economistas algún tipo de autocrítica tras los duelos y quebrantos que trajo la Gran Recesión? ¿Hemos reconocido al menos el fracaso de nuestras principales recetas? ¿Hemos reflexionado sobre las contorsiones ideológicas que hemos tenido que hacer, que hemos tenido que asumir, mirando como si no pasase nada? Me estoy refiriendo a las políticas monetarias expansivas, a las intervenciones permanentes en la banca privada, olvidándonos de las teorías del riesgo moral que aplican el resto de los sectores productivos con el objeto de salvarnos del descrédito. Nada de nada. Ninguno de estos profesionales de la economía hemos sido despedidos por incompetentes. Los economistas no han sido expulsados de sus puestos en los gobiernos y ningún departamento de economía ha sido clausurado ni por sus errores ni como medida de apoyo y de ahorro de los costes, ¿no? Uno de los interrogantes, casi estoy terminando ya, que despeja King en su texto, es central para el debate entre lo que ahora llamamos todos posverdad y sus influencias en la economía, ¿no? ¿Por qué, a pesar de la existencia de tantos bienintencionados economistas neoclásicos, como todos conocemos, casi todas sus recomendaciones y recetas favorecen a los ricos más que a los pobres, a los capitalistas más que a los asalariados y a los privilegiados antes que a los desposeídos? Sean cuales sean sus intenciones, estas son las consecuencias. Y termina el economista australiano. Llegué a la conclusión de que la razón por la que manifestaban estas conductas tan poco intelectuales, tan ideológicas y en apariencia tan destructivas desde el punto de vista social, no tenía que ver con patologías personales superficiales, sino que era de naturaleza más profunda. Lo que ocurre es que el modo en que han sido formados les ha inculcado las prácticas y las pautas de comportamiento de los fanáticos más que de los intelectuales desapasionados. Decía al principio que quería mencionar un poco lo de los silencios sociales. En el capítulo 6 de Inicia a través del espejo, su autor, Luis Caro, reproduce un diálogo 1000 veces repetido y que ahora retoma su autoridad, ¿no? Dice Hamditan, uno de sus personajes: cuando yo uso una palabra, quiere decir lo que yo quiero que diga, ni más ni menos. Y le responde Alicia: la cuestión es si se puede hacer que las palabras signifiquen cosas diferentes. La cuestión, zanja Hamditan, es saber quién manda. Esto es todo. Existen temas, existen problemas, tesis, debates, que no suelen formar parte de la reflexión pública habitual a pesar de su significación. En ocasión, este desinterés puede ser producto de la casualidad, pero casi nunca es así. En el año 2017, es decir, ahora, la polémica en el terreno de la economía se sitúa mucho más en los grados de recuperación de la coyuntura, en si el mundo ha entrado en una fase de estancamiento secular o está a punto de recuperar el dinamismo de los tiempos de la nueva economía de principios del siglo, en la naturaleza y amplitud de los ciclos económicos, etcétera, etcétera. En el lenguaje oficial se habla mucho menos, por ejemplo, de la precariedad estructural que se ha instalado sobre todo entre los jóvenes, en la reducción de los esquemas públicos de protección social, en la desconfianza brutal entre los ciudadanos ante el sistema o en la calidad decreciente de la democracia. Una periodista británica del Financial Times, Gillian Tett, especialista en el análisis de los sofisticadísimos productos financieros que facilitaron inicialmente la expansión de la Gran Recesión, que por cierto engañaron a tanta gente,
puso en circulación este concepto, que en mi opinión es muy útil, de los silencios sociales. Los silencios sociales son aquellos aspectos que habitualmente se omiten o se ignoran, aunque sean tan importantes o más que las cuestiones que suelen ser objeto de polémicas. Y estos silencios sociales ayudan muchas veces a reproducir el sistema y sus estructuras de poder a lo largo del tiempo, para que nadie cambie. Y Gillian añade al concepto de los silencios sociales otro concepto complementario muy importante, que es lo que ella denomina la trampa del siglo. La existencia de compartimentos estancos en la discusión pública que impiden sacar conclusiones a conjunto de la realidad. Los economistas con los economistas, los sociólogos con los sociólogos, los politólogos con los politólogos, los filósofos con los filósofos. A través de la conjunción de los silencios sociales y de la trampa del siglo, se hace cada vez más difícil para la mayor parte de la población conectar los puntos que definen la cartografía social. Y se genera así un patrón de apatía, de anomia, de desinterés por la cosa pública que desempeña una función muy útil en el mantenimiento del Estado. Finalizo. Heterodoxos u ortodoxos, bioclásicos, keynesianos, post-keynesianos, marxistas, conservadores, progresistas, etc. Los economistas tenemos que esforzarnos en tener la calidad suficiente para investigar lo que está ocurriendo con el objeto de interpretarlo y de corregir sus fallos. Y termino con las palabras de la maravillosa meteorológica muy conocida que Keynes hace de su maestro Alfred Marshall, en la que se condensan los valores que un economista debe tener y de los cuales no debemos olvidar nunca. Sería una especie de código ético de nuestra profesión. Dice Keynes, un gran economista debe poseer una rara combinación de dotes. Debe ser matemático, historiador, estadista y filósofo, en cierto grado. Debe comprender los símbolos y hablar con palabras corrientes. Debe contemplar lo particular en términos de lo general y tocar lo abstracto y lo concreto con el mismo vuelo de pensamiento. Debe estudiar el presente a la luz del pasado y con vistas al futuro. Ninguna parte de la naturaleza del hombre o de sus instituciones debe quedar por completo fuera de su consideración. Debe ser simultáneamente desinteresado y utilitario, tan fuera de la realidad y tan incorruptible como un artista, y sin embargo, en algunas ocasiones, tan cerca de la tierra